échame a mí la culpa de lo que pasé. Oh, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Buenas y aleatorias noches. Digo noches porque seguramente tú verás esto en la red por la tarde, por la mañana, a la hora del té si eres inglés. En todo caso, lo estamos grabando por la noche, un viernes, en el Aleatorio Club, en el Aleatorio Bar, aquí en Madrid. Y además la noche siempre ha sido un territorio propicio para hacerse preguntas sin que nos asusten las respuestas. La poca gente que me conoce a mí me identifica más con la poesía o la novela, pero yo tengo un secreto vergonzoso, como cualquier miembro del gobierno o la oposición de este país, pero no es una cuenta en Suiza. Es que he sido muchos años de mi vida periodista. Digo he sido, pero en realidad uno de mis maestros, de mis grandes maestros, decía que puta, policía y periodistas es toda la vida. O sea que ando aquí haciendo preguntas y una vez por mes nos juntaremos aquí en este bar para hacer con público en directo, entrevistar a una persona que tenga algo que decir. Corren tiempos difíciles, tiempos en los que no es que haya que posicionarse, es que hay que saber dónde estamos parados o cuál es la mierda que vamos a pisar o si vamos a dejar que nos pisen. El primer invitado tenía que ser alguien muy singular, alguien que marcara un poco lo que va a ser este programa. Será un programa de televisión que se emitirá por las redes, algunos magazines culturales lo pondrán, creo que del canal Cosmopolitan, de momento no, pero todo puede andarse. De él puedo decir varias cosas. Puedo decir que nos recordó que un gran y un buen comunicador no es aquel al que todo le parece bien, sobre todo lo que le parece bien al poder. Es un tipo que sabe que la inteligencia cuando se va de copas se lleva por compañera a la irreverencia. ¿Y quién paga la cuenta? La coherencia, como siempre. Él sabe que el humor es un arma tan peligrosa que los poderosos, los que se creen invulnerables, no se lo toman en serio hasta que no ven caer afilado sobre su cabeza ese mismo humor. Gracias a él puedo decir esta frase que llevo mucho tiempo diciendo de ser en público, y es que un periodista que no tiene pelos en la lengua no es necesariamente un periodista que no practique el sexo oral. Va a responder a lo que él quiera, le voy a preguntar lo que quiera, y si no os gusta, ya lo saben, la culpa me la echan a mí. Javier Gallego, buenas noches. Aleatorias y crudas noches. Pues crudas, aleatorias y muy buenas noches. Bueno, por estar aquí, ¿sabes? Por cierto, que sí que tengo pelos en la lengua. Tengo una cresta en la lengua que me decía un oyente. Ah, sí, eso no lo sabía, tío. Sí, esto da buen gusto para... Sí, tiene que ser un puntín, tío. Sí, tiene y un mejor punto, que un piercing, tiene porque un piercing te infecta y esas cosas. Sí, ¿no? sin embargo los pelillos en la lengua... Sí, pues joder, tío. Puede ser que funcione, sí funciona. Está bien, buena función. Pues mira, te cuento que hay una cosa que no te avisé. Por ser el primer invitado y además por ser tú, que no ha sido casual, te toca el dudoso honor de ser el padrino del ciclo. O sea, de todas las cagadas que cometamos durante los próximos meses, la culpa serás tú. O sea, la culpa será mía, claro. La culpa, lo dice el título, hay que echártela a ti. Y un par de particularidades, o sea, no pretendemos hacer nada más que un programa de entrevistas sencillo, tranquilo, con gente que tenga algo que decir. Pero claro, como en las entrevistas se tiende, si tú entrevistas a gente que te queda bien, se tiende al pasteleo. Claro. Yo he tomado una medida para neutralizar el pasteleo, y es que tenemos un control de calidad en el programa, que es Pablo Cortina, que está allí, poeta, músico y control de calidad, que cuando la entrevista se vuelva muy pastelera, él va a tocar un timbre que tiene por ahí. A ver. Ajá. Y entonces significará que me estoy volviendo muy pasteloso en la entrevista. Sabe que si entrevisto a chicas guapas no tiene que hacerlo, pero claro. Este no es el caso. O sea, si empezamos a tocarnos, o cosas la cosa empieza a subir de tono. Y luego, Eva Rojas está por el público, que aparte es la que ha hecho el reportaje, que va a salir junto con el programa, donde todos tus amigos hablan mal de ti, Ajá. y todos colaboradores. No lo vas a ver para que no despidas a nadie del programa. Y aparte está recogiendo preguntas del público. Pablo, trátalo bien, porque él además va a ser como un semblante que improvisará poético tuyo. Ajá. Y es un tío, míralo, ¿te comprarías un coche usado? Sí, hombre, por supuesto. Vale. Ya está un camión. Pues sabes que te dejaría tirado, pero no importa, sí, sí. ¿vale? No, pero tiene cara de buena persona. No, lo es. Sí, eso. Buena gente. No, es buena gente. Buena gente.
Pues así para entrar en materia, a ver, M80, guionista en Caiga quien caiga, los desayunos de Televisión Española, Radio 3, la SER. Estaba por decirte que te han echado a los mejores lugares, pero de mucho te has sido tú, ¿no? Sí. ¿El periodista de raza es un nómada vocacional u obligado? Bueno, yo creo que no está de más que sea vocacional la itinerancia, porque eso impide que te acomodes, ¿no? Yo creo que también la incomodidad, y lo he dicho a veces en alguna entrevista que me han hecho, cuando me preguntan por cualidades o características que tiene que tener el periodismo, yo creo que debe ser la incomodidad tanto para el periodista como aquel que es preguntado por el periodista. Y a veces creo que la incomodidad, que no te dejes aclimatar a ningún sitio y que siempre trates de moverte al siguiente lugar, hace que también cuando entrevistas y cuando haces tu trabajo... No te repitas, ¿no? Y además incomodes al otro lado, ¿no? O sea, tu trabajo cuando preguntas es que la pregunta no sea cómoda. Y yo creo que también debes aplicarte lo mismo a tu propio trabajo y hacerte esas preguntas que también te incomodan, ¿no? Sí. Pues hubo un tiempo en que... pero yo, a ver, tú eres muy joven, pero recordarás... Gracias. No, pero si no tienes 40 años todavía, no. Pero hasta hace 5 o 6 años, cada vez que salía una encuesta sobre las profesiones más valoradas, la de periodista estaba entre las primeras. Ahora estaba mirando yo una encuesta que se hizo en julio del año pasado, la de periodista es... Entre las 50 primeras está en el puesto 29, por delante de psicólogos, argentinos o no, y veterinarios. ¿Tú crees que los periodistas nos hemos desacreditado tanto como los políticos? O sea, ¿no hay una especie de unión non santa entre periodistas y políticos que ha hecho? No, bueno, absoluta. O sea, a veces un maridaje. ¿Contra natura? O... Bueno, contra natura o a veces ha sido... Parte consustancial del periodismo, de una parte del periodismo, ha sido ir con el poder de la mano. De hecho, se la llama cuarto poder. O sea, que hay muchas veces el poder político y financiero de quien tira es de los medios para lanzar su mensaje, para crear un discurso hegemónico, para imponer sus ideas. Esto lleva ocurriendo desde que el periodismo es periodismo y desde que la tierra es tierra, ¿no? Desde que el hombre es hombre. Lo que pasa que yo... También pienso que el periodista que cae en ese lado del tablero claramente ha perdido la noción de lo que debe ser el periodismo, porque el periodismo yo creo que no debe ser cuarto poder, sino contrapoder. Tiene que estar justo al otro lado. En el momento que caes en el lado del poder, creo que pierdes tu función básica, que es el servicio público y estar del lado del ciudadano. Porque tú no haces más que preguntar lo que preguntaría el tío que está en la calle, el que está viendo en la tele al presidente y dice, ¿este tío cómo puede estar diciendo esto? Pero eso no se hace. Yo te escucho magazines de todas las radios y donde hay tertulias, la gente habla, luego entraremos un poco, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, cómo se valora las elecciones griegas y parece que está hablando un señor un banquero, no un periodista. Incluso hasta los que teóricamente son de centro-izquierda, o sea, realmente no están hablando el lenguaje de la gente. Bueno, es que ya sabemos que pagan muy bien. Quiero decir que... Será ahora, porque en mi época pagaban una mierda. Bueno, pero quiero decir, a determinados periodistas y sobre todo en tertulias que vemos en televisión, que son gente muy influyente y que al final son los que establecen el discurso que más o menos circula por la población, pues esa gente está bien pagada por medios que pueden ser afines a un partido. O por empresas, ¿no? Bueno, es que claro, esas medios y empresas que son afines a un partido porque al mismo tiempo obtienen beneficios, ya sea por publicidad pública, ya sea por ventajas a la hora de conseguir una licencia de radio, de televisión, sí. En fin, toda una serie de favores que todos conocemos que existen entre medios periodísticos y poder político. Entonces, claro, yo creo que afortunadamente está surgiendo un periodismo más ciudadano, se le ha llamado, aunque yo creo que el periodismo debe ser ciudadano, igual que cuando se dice periodismo comprometido, pero es que si el periodismo no es comprometido, no es periodismo, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene razón de ser. Es casetilla de prensa, ¿no? Pero precisamente porque a mucha gente la han echado de los medios, porque se han tenido que ir, porque ha habido prácticamente expedientes de regulación de empleo en casi todos los medios de España, pues la gente ha empezado a moverse y a crear sus propios medios digitales, sus propias... Nosotros un programa de radio, sus propias revistas... Y ahí yo creo que se está empezando a producir justo el contrapoder que el periodismo tiene que ser, ¿no? Ese que pregunta e incomoda cuando pregunta. ¿Por qué hemos tardado tanto en que se convierta en eso? Porque bueno, necesitamos que nos aprieten el zapato. Yo tampoco creo que hayamos tardado tanto. Siempre pienso que ha habido, en todas las épocas y lugares, ha habido periodistas que han sido incómodos con el poder. O sea, recordemos el caso Nixon-Watergate, por ejemplo, es que hace poco releía el libro de Ben Bradley, el director del Washington Post, que estaba en el Watergate. Bueno, hicieron caer un presidente, un periódico, ¿no? Es decir, y además, de hecho, aquella época, los años 60, generó que toda una generación de jóvenes que en aquella época leía la prensa y vio que habían hecho caer a un presidente, se aficionase al periodismo y entrasen en masa casi a licenciarse en la profesión. La pregunta que antes me hacía es que por qué hemos perdido el crédito.
Yo creo que precisamente porque la gente ve, asocia una serie de periodistas y un mensaje propagandístico con una serie de partidos, muy claramente. Además, estos son de izquierdas y son de tal partido, estos son de derechas y son del otro. Se ve mucha parcialidad en los juicios. Evidentemente todos somos parciales porque somos sujetos y los sujetos son subjetivos, por definición. Y además yo no creo en la neutralidad. Pero claro... Me ha jodido la siguiente pregunta, muy bien. Claro, no, yo estoy de hecho contra la neutralidad. Sí, Galeano dice en Memorias del Fuego, esa trilogía donde abarca toda la historia de América, desde el principio dicen, renuncio a la neutralidad, es un engaño, claro. Es que es un engaño, es que ante la barbarie, ante el abuso, ante el acoso, ante la injusticia, no te puedes quedar en el centro. O sea, no te puedes declarar equidistante, porque aparte que no existe la equidistancia, es una estupidez. A mí a veces me han criticado de que estás colocado en una trinchera. Digo, ¿y quién no está colocado en una trinchera? Y además yo no practico, creo, el periodismo trinchera, el periodismo de disparo. O sea, yo lo que trato es de colocarme a ras de la calle. Lo más bueno, no es que me coloque, es que yo soy como cualquiera que he venido aquí en metro, me voy andando, tengo amigos que no van en coche oficial. Entonces, en el fondo no hago más que trasladar un mensaje que escucho en la gente con la que me muevo, que en los bares que visito, o en las personas con las que hablo. Eso me lleva a una pregunta que no tenía prevista, pero tú te harás memoria de una época en que se decía a los españoles que ser humilde era como un poco menos que ser gilipollas, ¿no? Que en este país era por el que quería... Como de ser buena persona, ¿no? De ser buena persona es de ser imbécil. No, pero quiero decir que ahora mismo hay como una fiebre que, de quitar coches oficiales y un montón de cosas que siempre hubo, que siempre ha habido, y no es que esté yo a favor, quiero decir, está distrayéndose, me da la impresión, la atención de la opinión pública en pequeñeces, y lo grande sigue pasando. O sea, este es un país donde aquí está pringado casi todo el mundo con tarjeta, el único que emite es el rey por echar un polvo fuera de su casa. Bueno, pero yo no estoy del todo de acuerdo. El único que le pillaron, digo. Sí, no, bueno, sí. Respecto a los elefantes van provocando, todo el mundo lo sabe. Es que los elefantes van provocando. Van provocando. Van con esa trompa y van provocando. Y ese culito parado también, que son como las ovejas, pero en grande. Yo de tal manera no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, pienso que están cambiando claramente las cosas, es decir, que aparte de que a veces es verdad que puede que prestemos demasiada atención a las minucias, es verdad que la gente ahora está en general más informada y es más crítica con lo que hacen los de arriba. Y esto ha hecho no solo que dimita el rey, o sea, ha tenido que dimitir una ministra, ha sido dimitida, digamos, la ministra de Sanidad. Dimitida porque la justicia... Sí, pero bueno, y por ejemplo, todos estos de las tarjetas Jetas, ¿no? De las tarjetas Black, pues toda esta gente se ha tenido que ir de sus puestos y en algunos casos, como no había ocurrido nunca, los partidos los han echado del partido. Sí. Y también hemos visto hasta el presidente del gobierno pedir perdón. O sea, este tipo que se aparece en el plasma ha pedido perdón. En fin, que quiero decir que estamos... Se te aparece en tu casa, yo he visto un vídeo... Yo tengo un bate de se te aparece en tu... Se me aparece, me da la gracia, le pego, claro. Lo malo es que como va en plasma, aunque le pegues, lo único que haces es romper el plasma. Pero en media mar está no romperle la jeta. Pero vamos, que están cambiando las cosas, o sea, que estamos viendo pequeños cambios y además eso tiene que ver con el periodismo. Que curiosamente en una época en la que estamos, yo creo que a veces con mucha razón, desprestigiados, también hay una serie de periodistas que están sacando todos estos casos de corrupción, de investigación, que hace que la gente reaccione. Es decir, que al mismo tiempo también hay mucho interés por cierto tipo de periodismo. De hecho, hablando de encuestas, que tú antes decías, antes de empezar la crisis, la lectura de periódicos en España, la gente que estaba informada, eso se hizo una encuesta, creo que fue del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, era un 20%. El 80% restante, pues bueno, veía algún telediario, el fútbol, se enteraba de aquello y del otro, pero sin demasiado interés ni atención. Y sin embargo ahora hemos pasado casi a un 60-40. Hay un 60% de personas que están muy informadas y solo un 40% que, bueno, pues siguen un poco ajenos a la realidad o a la actualidad o no la siguen por lo menos con tanta atención. O sea que claramente estamos hablando de que ha habido un traslado de un 40%. Sí, la verdad que es notorio. De cualquier manera, bueno, a ver, hay algo que a mí me llama la atención, que te lo iba a preguntar más adelante un poco, porque me interesa hablar profesionalmente de ti, pero bueno, por algo eres kamikaze, te jodes, ¿vale? Hay un antes y un después del 15M, aparentemente. Cuando ocurrió el 15M, incluso en tu propio programa hubo como una agudización de lo que ya venía demostrando. Pero claro, yo creo que muchos subimos que un año después del 15M, yo creo que seguías creyendo tú y 4 más, porque el resto parecía que no iba a haber una repercusión de eso. Eso es una parte. Y la otra parte, lo que está ocurriendo ahora, que está acojonados los partidos grandes, porque de golpe de la nada sale un partido, es una consecuencia del 15M. Podremos
¿Nos dejarán? Plantea muchas cuestiones, pero yo en realidad creo que todas están muy relacionadas. Sí, por eso sí. Lo que pasó con el 15M, y que decepcionó a mucha gente, es porque creo que se pusieron demasiadas expectativas en el impacto inmediato del 15M. O sea, lo que no se había hecho en 30 y pico años de democracia, se quería que se hiciese en un movimiento espontáneo de la ciudadanía en un año. O sea, queríamos ya que llegue el 15M, se organicen las plazas, se cree un partido, lleguemos al poder, empecemos a gobernar y convirtamos España en la Arcadia, y eso es imposible. Hay que recordar que aquel movimiento en realidad era muy heterogéneo, aunque después claramente, en mi opinión, se definió como un movimiento básicamente de izquierdas por las peticiones que tenía, aunque fuera transversal en la gente que lo componía. Y ese movimiento, claro, llega un momento en el que se diluye, porque es imposible mantener un movimiento social activo de esa forma. Es verdad que se diluyó, digamos, en el global de la sociedad española, que pareció como que el 15M había desaparecido, pero mucha gente estaba ya trabajando en los barrios, empezó a generar ese tejido social que se rompió además en los años 80 en España, que ha dado lugar después a las mareas, la marea blanca, la marea verde, la marea amarilla, la granate, la naranja, y eso, o sea, esa pequeña bola que va rodando y va engrosando es la que al final estalla en el fenómeno Podemos, que en mi opinión no es más que el canalizador de toda esa energía que se ha ido congregando en distintos puntos, que al final tiene que confluir en un punto. Ellos saben verlo en el momento adecuado, el día, en la ocasión, crean un partido y además rompen con un tabú que había en el 15M. El 15M era un movimiento antipartido, ¿no? No nos representan, era la frase más repetida. Y sin embargo, claro, llega un momento que decimos, es que si no hacemos un partido, ¿a dónde carajo vamos? Claro. Y entonces estos ven... Sí, la consecuencia lógica. Claro, es la consecuencia lógica. Pero claro, también todo esto son procesos, quiero decir, todos tenemos que llegar a esas conclusiones y curiosamente la sociedad va llegando a esas conclusiones. Yo hice un reportaje sobre Podemos cuando Podemos empieza, sobre los círculos, que son estos pequeñas células de Podemos que van generando el partido y que ayudan sobre todo a la propagación del mensaje antes de las primeras elecciones, de las europeas. Y ahí venía mucha gente desencantada de haberse metido en movimientos sociales y ver que al final nada cristalizaba, no se llega, como que no se, al final si no llegamos ahí arriba, si no se llega al poder, si no se llega a la institución, no nos hacen ni puñetero caso. Y entonces estos lo comprendieron en el momento adecuado. Y ahora me preguntabas, ¿podremos? Pues evidentemente se lo van a poner muy difícil. Y además, claro, estamos viendo en los últimos tiempos unos mensajes muy directos contra ellos, tratando de mirarles con lupa cada pelo de su currículum, nunca mejor dicho, porque además han publicado hasta el o de lo que haga falta. O de lo que haga falta. En algunas ocasiones creo que Podemos no debe acogerse al victimismo de van a por nosotros, sino que debe dar explicaciones, porque si pretende ser un partido regenerador, tiene que salir ahí a la palestra y si ha cometido un error o ha metido la pata, pues tendrá que pedir perdón, que es, joder, esto es lo que le hemos pedido siempre a los políticos. ¿Por qué nunca piden perdón? ¿Por qué nunca dicen me he equivocado? Realmente es un gran valor, claro, es un gran valor político. Claro, entonces, probablemente efectivamente lo desarmas, como probablemente errores tendrán, esperemos que no sean graves si queremos que haya cambio en este país, pues deberían dar explicaciones. A mí si no las dan me parecerá una decepción porque me parecerá lo mismo que ha pasado con la vieja política. Y de poder en realidad yo creo que no depende solo de Podemos, o sea, no se puede dejar todo en manos de Pablo Iglesias y sus compañeros. O sea, yo creo que es una cuestión de todos. Si hemos llegado hasta aquí, yo creo que hay que seguir empujando. O sea, que una cosa es decidir, o sea, una cosa es que exista pues una imagen visible, un movimiento visible, y otra cosa es la decisión ciudadana de decir, no me gusta lo que hay, lo cambio, y si no me gustan estos, también lo cambio. Claro, es que además tampoco votar a Podemos o a un partido de cambio no quiere decirle dar una carta blanca. Y tampoco debemos pensar que porque llegue Podemos, que es el que más cerca está de desbancar al bipartidismo, que esto va, o sea, que de la noche a la mañana, como pasa en Grecia, de repente vamos a encontrar el país que estamos soñando, porque es que la política es un mundo muy difícil, con muchas presiones, donde además los que están no dejan que lleguen los que no están. Igual podemos, pero nos dejan, pero bueno. Pero en realidad nunca hay que darse por vencido en ese sentido, es decir, es que, como dice, yo siempre utilizo la frase de amistades peligrosas, de no puedo evitarlo, o sea, podríamos rendirnos, pero no puedo evitar seguir. En plan Jessica Rabbit, ¿no? Me dibujaron así. Efectivamente. Oye, tú lo has explicado un montón de veces, pero el público de aquí, como verás, es insultantemente joven. Está insultantemente joven, insultantemente bello, pero además insultantemente callado, ¿no? No, son magnífica la gente, y quien quiera preguntar puede, ahí tenemos preguntas que pasaremos en el próximo bloque o en este. Tú lo has dicho muchas veces, pero ¿por qué carne cruda? Porque hay gente que me lo preguntaba. O sea, ¿sabes que no es un nombre...? Gente que puede decir, a lo que yo investiga, coño, o escucha el programa, pero que no es un nombre muy, digamos, sofisticado, ¿no? Que es como...
No, dice, No es elegante, no es elegante. No es playa de Tahití, No es elegante, ¿no? Y de hecho, además, a veces cuando llamamos para pedir una entrevista, oiga, que le llamo de carne cruda. O sea, lo primero es un estertor de... torcer el gesto. Pues en realidad esto era un nombre que yo tenía para un blog que nunca llegué a escribir. Y lo abrí porque, de hecho, llegué a abrirlo porque pensaba que carne cruda es aquello que no está manufacturado, es aquello que te golpea en la frente sin rodeos. La realidad tal cual, ¿no? Es como cuando cae un filete sangriento, así son las cosas, ¿no? No le pongamos vestidos ni disfraces. Me parecía que sonaba muy rotundo, me parecía que además impactaba y descolocaba y que no era un nombre propio para un programa. Precisamente creo que lo que tratábamos de hacer es que no fuera un nombre propio para un programa, sino que sorprendiese en ese sentido. De hecho, tú tenías algunos otros nombres para el programa de Radio 3, que es donde empezamos. Sí, sí. Y hice una encuesta y ganó por absoluta mayoría carne cruda, aunque a mucha gente le desagradaba. Incluso los que dijeron, le tienes que llamar carne cruda, pero es un nombre desagradable. A lo mejor era el momento, o es el momento de no ser agradable, ¿no? A veces claro, escuchar la radio... Sí, es que precisamente yo creo que... Todo es bonito, ¿no? Claro, y te dicen, no, es que he perdido una pierna con una mina antipersonal. Ah, pero te quiere tu mamá. Pero es que, vamos a ver, claro. Es que incluso cuando hay intentos de denunciar cosas, hay como una especie de buenismo que a mí... Yo escucho mucha radio, ¿vale? Sí. Porque me gusta trabajar con ruido, incluso escribir con ruido. Y a veces me desespero y la cambio y la apago porque digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, no puede ser todo bueno, claro, no te puede gustar toda la música, claro. todos los libros. Claro. Carne Cruda reformuló el tratamiento de la actualidad y pagó su precio por ello, como yo decía antes, ¿no? Cuando la inteligencia se va de copas con la irreverencia, paga la coherencia la cuenta siempre, ¿no? El PP cuando llegó no tardó de quitarse de encima de Radio 3, diciendo que era caro, cosa que tú has desmentido, diciendo que eras un kamikaze, sensacionalista. Cosa que yo no desmiento. No, de kamikaze, no, eso que lo desmiente no te lo creeríamos. Tiempo después la SER te llama, lo hacéis durante un buen tiempo. Durante un año. Durante un año, pero también amablemente te abren la puerta. Ah, no, durante un año no, durante un año y medio. Efectivamente. La puerta de salida. Tan incómodo eres, tío. Pues yo pienso que no. Pero en realidad, es que, o sea, a mí en realidad me ha tocado estar en el lugar inadecuado en el momento impreciso. Es decir, no es que yo sea ni tan incómodo, ni tan subversivo, ni tan radical. Lo que pasa es que los tiempos se han radicalizado hacia el otro lado. Esto creo que lo dijo Wyoming. Dice, la derecha se ha ido tan a la derecha que todos parecemos radicales en la izquierda. Claro, sí, es cierto. Entonces yo creo que en el fondo no estoy diciendo nada que no piense muchísima gente en España que no son especialmente radicales ni están pensando en quemar bancos. Pero ante un mundo además que está en retirada, que se ha ido especialmente a la derecha, y lo hemos visto en medios que antes han sido incluso de izquierdas y ahora están en el centro-derecha, pues claro, todos los que estemos al otro lado parecemos incendiarios, pero en realidad yo creo que no lo somos. Entonces creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. O sea, yo conozco a gente muchísimo más radical, extrema que yo y muchísimo más incendiaria. Pero bueno, a mí quizás en los medios y sobre todo en la radio me ha tocado jugar este papel, pero no ha sido tampoco premeditado. ¿Te definías como un periodista comprometido o como un tocapelotas consumado? Lo segundo. Lo segundo, es más. Pues sabes que hay quien dice, no lo digo yo, pero no lo digo yo, pero cuidado, que es una cuestión de análisis. Hay quien dice que tú eres algo así como el Jiménez Los Santos de la izquierda orgánica. Sí, es verdad. Contéstame eso y contéstame si es necesario. Porque si es necesario de un lado, también es del otro, quiero decir. Sí, lo que pasa que yo... A mí me toca las pelotas Jiménez Los Santos, porque me parece un tipo que es desagradable e insultante con todo el mundo. Es que es lo que yo iba a decir, que creo que es una diferencia fundamental en lo que yo hago. Yo creo que no soy insultante, trato de ser respetuoso y mínimamente elegante, incluso con aquellas personas que me parecen muy desagradables y que están faltando el respeto a mí y a la población. Y creo que hay una gran diferencia de estilo. Además, creo que él está mucho más metido dentro de la política. O sea, él es un periodista que trabaja mucho desde dentro. De hecho, en cuanto le echaron de la COPE, le dieron una licencia para montar un medio. Si tú y yo, que vamos ahora a buscar un medio, una licencia para hacer una radio, nos dan una patada en el culo que nos vamos a Argentina. Sí. Vamos a Argentina. No, sí, obviamente que hay... Bueno, a ver, también... Entonces, él trabaja mucho desde... Se supone que si tú eres un periodista, Dalí, de la ultraderecha más radical y abanderado, lo haces para hacerte rico, porque no para repartirlo, quiero decir. Teóricamente tú, si mañana toca la editorial, tendrías que repartir un poco, claro, por lo menos conmigo y con los compañeros del programa, ¿no? Eso dice la Monedero, que creo que... Joder, tío. Que gana 400.000 euros. Fíjate que a mí me hace gracia eso por una cuestión, ¿vale? A ver,
no sé cuántos millones de... Yo soy español de adopción, pero llevo aquí 25 años. Tengo un pie aquí, otro en Argentina. Los huevos me caen por Miami. Siempre lo digo. Sí que los tienes largos. Que levante la mano. ¿Quién no ha cobrado alguna vez, aunque sea 1 euro en negro o 100 pesetas? Quiero decir. Sí, hombre, claro. O eso es una cosa. Otra cosa es que seas un cargo público y recibas un sobresueldo en negro. Sí. Otra cosa es que yo no estoy diciendo que... A ver, yo quiero políticos que tengan agujero en el culo, que vayan al baño, pero que no se caguen en nosotros. Claro. Quiero decir, me da igual. Que lo hagan en la taza, ¿no? Claro, porque aquí tenemos un país donde el presidente de gobierno, no sé cuántos años en el partido, él no sabía que había una contabilidad B y aquí no pasa nada. Eso solamente pasa en España, ni siquiera en Argentina, solo es en España. ¿Por qué? No la tenía prevista, pero es que me he cabreado. Te has cabreado, te has venido arriba. Yo te iba a decir que es verdad que todos alguna vez hemos pagado, cobrado en negro. Sí, quiero decir que ni siquiera lo cuentas así. Es que... Lo que pasa es que vamos a ver, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Aquí se ha producido una situación económica con una subida más de impuestos y de impuestos del valor añadido, el IVA, tan brutal que a veces yo soy autónomo, por ejemplo. Afortunadamente yo lo hago todo por lo legal porque puedo hacerlo, pero hay mucha gente que está al límite de poder hacerlo por lo legal. O sea, que están obligando también a que haya una economía sumergida, porque es imposible que pagues autónomos, seguridad social, IVA, ¿y qué te queda? Entonces, eso es una parte. Sí. Otra parte es que también en España, yo creo que ha habido siempre mucha picardía, aquí somos el país de los pícaros, ya se sabe, e incluso y creo que sigue sucediendo en algunos ámbitos, durante muchos años, durante muchos siglos, diría, aquí se ha hecho gala de engañar, o sea, de robar. Esto lo ha dicho Anguita, dice, España es un país de chorizos. Sí. O sea, que tenemos en realidad los ¿Se políticos... echa de menos gente como Anguita en la política? Yo creo que sí. O sea, quiero decir, perdona que no te quiero interrumpir, No, pero que escucho últimamente a ver, gente muy joven no, porque no se acuerda de un señor que decía a su padre que era un coñazo, pero sí es cierto que Anguita sí que marcó una cierta impronta. Yo creo que sí. Que se sigue añorando hasta Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que a Anguita le pasó que llegó demasiado pronto. De hecho, ahora se le reclama más incluso que entonces. Sí. Entonces, la gente decía, ay, qué pesado el profesor con lo de programa. Joder. Y ahora, sin embargo, se le llama, ¿no? Vuelve Anguita, te necesitamos. Quizás llegó demasiado pronto, ¿no? Fue el hombre que nunca estuvo allí. Políticos con más peso, ¿no? De gente que te hable con más conocimiento de causa, más intelectualidad. Yo creo que ha faltado en el poder político. ¿Se puede decir que no ha habido estadistas? Bueno, aquí se habla así. Aquí siempre se ha dicho que si Pujol, que si Felipe González eran estadistas. Yo, sinceramente, si Felipe González es el ejemplo de estadista, apaga y vámonos. Lo peor es que yo creo que sí, que es el único que ha habido. O sea, que imagínate cómo sean los demás, sí, claro. pero vamos, que no me parece un tipo de nivel. Lo siguiente es Aznar con los pies sobre la mesa en el rancho de Bush, el ¿no? rancho de Bush, efectivamente. Pero sí, yo creo que ha faltado amplitud. Por ejemplo, en la derecha, en España, la pena es que en realidad es una derecha muy rancia, muy ramplona, muy... inculta, ¿no? Muy inculta, sí, muy casposa. Si fuera una derecha liberal, progresista, que la hay por el mundo, pues yo creo que otro gallo cantaría en este país, estaríamos muchísimo más a gusto. Que dejen de meterse, por favor, primero en nuestras vidas, en nuestras casas, en la moral, en nuestras camas, en lo que hacemos con nuestros cuerpos. O sea, déjeme en paz. Ya bastantes tocamientos tenemos con los de la Iglesia. Sí. O sea, antes de cerrar este bloque, te quiero hacer una pregunta. Tú viste una época, como otros periodistas, una época dorada, ¿no? De la tele y la radio pública. ¿Puede volverse a eso? ¿No se puede volver? ¿Es necesario? ¿Es prescindible? Porque yo por mi trabajo, por la poesía, por muchas cosas, estoy en contacto con mucha gente joven que te dice, no, es que ¿para qué hace falta un medio público? O sea, realmente... Ya, claro, es que están consiguiendo precisamente que la gente dice que lo quiten. Es que, claro, con esa televisión pública que tenemos, dan ganas de que lo cierren, claro, porque ves que es un órgano de propaganda de partido. Entonces, gastarte una millonada de impuestos para que estén lanzando el mensaje de solo una parte de la sociedad, y más concretamente de un partido, pues claro, precisamente están consiguiendo eso, pero yo creo que hay que luchar no por estos medios públicos, sino porque el medio público represente realmente a la pluralidad de una sociedad, o sea, que cumplan el papel que han cumplido. Y además, como has dicho tú antes, hubo unos cuantos años, hace no tanto en España, donde eso ocurría. Yo tengo miedo de que haya revanchismo, porque yo que he trabajado mucho tiempo en Radio Nacional, en Radio 1, en Radio 3, hasta entonces siempre había habido revanchas entre la izquierda y la derecha. Cuando llegaba el PSOE... eran apartados los del PP. Cuando llegaba el PP, al contrario. Al congelador. ¿no? Y además, yo esto lo he visto en Radio Nacional, gente riéndose de cuando a alguien le echaban o celebrando que había caído alguien de un despacho, ese tipo de cosas. Además, de manera, escucho, ¿no? de manera ostentosa, en mitad del pasillo, a grito pelado.
se ha visto en Radio Nacional. Yo espero que ese revanchismo no exista, porque yo creo precisamente que se había conseguido, con además nuevas generaciones que habían entrado, que no venían con estas ideas, yo creo, de las dos Españas, tan claramente se había conseguido eliminar eso y se estaba buscando más la profesionalidad, el talento y periodistas que sean más versátiles, ¿no? Y que puedan realmente representar la pluralidad que hay en España. Te voy a hacer un par de preguntas más sobre el periodismo, vamos a ir a la pausa. Oye, no está trabajando nada, ¿eh? No, sí que está trabajando, te está haciendo una ficha, una radiografía. Ah, bueno. Es que nos estoy haciendo la pelota, tío, tampoco voy a ir a saco, pero luego me criticará. Hablamos de la experiencia un poco de Carne Cruda, pasa por Radio 3, te vas, bueno, te van, un año y medio de la SER, te vas, pero bueno, lo que sea, y ahora mismo sigue en Radio Carne Cruda. En carnecruda.es. Porque la gente lo quiere escuchar por un método que a lo mejor hace 10 años nos ha parecido absurdo a cualquiera de nosotros. Y no hubiera funcionado, probablemente. No hubiera funcionado. Con método de, no es de mecenazgo, de, ¿cómo es que se llama? Sí, bueno, lo llaman en inglés crowdfunding, pero es un mecenazgo, micromecenazgo. Sí, pero en tu caso se llama... Bueno, nosotros lo llamamos suscripción. Suscripción, sí, pero, sí. O sea, lo hemos llamado suscripción, bueno, que te suscribes como te suscribes a un periódico para que te lo envíen. En realidad nosotros hemos llamado a nuestros financiadores productores. Productores, eso era el que sí, bueno, porque en un programa de radio, como en una película, están los redactores, está el técnico y hay producción. Y pensamos que, bueno, pues esto era como la gente que produce, el executive producer, es el productor ejecutivo, es el oyente. Y de hecho, bueno, pues abrimos un mecenazgo de estos colectivos. También pensábamos, como tú dices, esto hace 10 años lo planteamos y es imposible. Aunque, por ejemplo, en países como Estados Unidos lleva sucediendo hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene todo lo malo del liberalismo, pero esa parte... También lo poco bueno que hay que se puede hacer, ¿no? Claro, no, pero el liberalismo, que es muy malo, por ejemplo, en cuestiones de sanidad, donde, claro, hay gente que si no tiene dinero se muere porque no pueden curar el cáncer, y tampoco nadie paga porque haya programas, a lo mejor, de cierto estilo, pues entonces la gente lo paga. Claro. Y entonces se crean comunidades que a veces, en fin, y son muy interesantes, y por eso a veces el liberalismo más extremo se toca con el anarquismo, ¿no? Porque en el fondo se crean comunidades autónomas totalmente al margen, en paralelo a la sociedad, al Estado, etcétera, ¿no? Y en este caso ha ocurrido algo parecido. Nosotros nos quedamos huérfanos ya de emisora, nadie nos quería, y la gente insistió en seguir, pedirnos, es que esto nos lo dijeron los oyentes, pedirnos pasta que lo hacemos. Claro, Y yo la verdad es que iba... Y te venga pasta, ¿no? Sí, venga, dinero, pagadme, pero iba como íbamos con dudas. No sabíamos si iba a funcionar y funcionó vamos, mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos en enero de 2015, finales, cuando estamos grabando esto, ¿qué lleváis? ¿Cuántos meses lleváis? ¿Como 4? No, desde octubre. Octubre. ¿Y cuál es el balance del apoyo de la gente? Muy bien, nosotros hicimos un presupuesto escalonado, es decir, si llegamos a tanto dinero hacemos un programa semanal, si llegamos a tanto 2, claro. Conseguimos en 4 días lo que necesitamos para hacer un programa semanal durante 10 meses, 40.000 euros, y ahora estamos en 80.000. Que es para hacer 2. Bueno, y además los hacemos muy largos, porque cuando pensábamos que íbamos a hacer uno solo, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer mucha radio para que por lo menos la gente le dure durante toda la semana, y entonces ahora estamos haciendo 2 programas de 2 horas y cuarto. Pero, por ejemplo, en podcast, no solo en audiencia, en podcast estabais en la SER entre más que el larguero, vamos, era una cosa en algunas ocasiones sí. Sí. Hombre, es verdad que vamos a ver, esto hay que explicarlo. El larguero se oye por la radio y la radio convencional todavía se oye muchísimo más que la radio online, o sea, el larguero lo escucha muchísimas más miles de personas que nos escuchaba a nosotros. Lo que pasa es que la radio, sí, pero bueno, la radio online empieza Ficha a Cristiano Ronaldo de colaborador. Pero sabe hablar. Sí, más que Messi. No, es verdad. Yo que soy del Madrid, lo tengo que confesar. Tú eres de Madrid o... Se puede, mira... Algo feo tenías que tener. Sí, ser campeón de Europa, esas cosas. Sí, bueno, no vamos a discutir. Antes de irnos a la pausa, vamos a discutir. Gracias. ¿Qué pasa? Ha intervenido ahí el control de calidad. ¿Qué tienes que opinar? A ver. Bueno, yo creo que al público, porque yo me considero público, ya lo sabéis, chicas. Es un hombre público. Al público le puede interesar a lo mejor la faceta periodística, política y otras facetas que tiene él, literarias, musicales,
más que esto de ¿Cómo se financia un programa de radio? O sea, bueno, vale, bien, pero él lo financia, ya lo sabemos. Vaya zasca en toda la boca, ¿eh? Está bien, no, de hecho, eso, lo que pasa es que... Esto luego se edita, ¿no? No se edita, eso va... A ver, eso va en el segundo bloque, tío. Que estos son dos bloques. Es que ya me parece que iba Que bien, primero ya. Se había entendido ya el concepto. No, pues voy a hacer una más, porque me sale dos cojones, para eso soy el director del programa. Pero agradezco el control de calidad. No, pero después de tu experiencia... Que lo va sobre el foro, es que esto me... Y ya, ya que estamos, si pudiera aparecer una cerveza aquí, para mí, por lo menos... Si ahora vamos a la pausa. Escúchame, un segundillo. Que después de la experiencia que has tenido, y eso me parece muy importante, porque conozco a mucha gente que estudia periodismo, que intenta trabajar en periodismo, que con una fuerza y unas ganas, y se encuentran con que esto es casi imposible, ¿no? Entonces están intentando programas, magazines, un montón de cosas. La pregunta es, a estas alturas y con tu experiencia, después de venir de una radio, de dos radios masivas, bueno, de varias, hasta los 80, se puede, no digo tú, se puede seguir hablando casi despectivamente de medios alternativos, o estos nuevos medios son en cierta medida los medios del futuro, para la gente que está estudiando Yo creo que periodismo. en algunos casos empiezan a ser ya los medios del presente, y además yo creo que lo que hay que empezar a quitarle la etiqueta de alternativos. ¿Alternativos a qué? Eso. O sea, son nuevos medios, eso sí, en ese sentido, o sea, temporal y cronológicamente son nuevos, pero alternativos a qué, o tienen su propio discurso, o sea, yo creo que también hay que dejar de jugar a somos la alteridad, o sea, nosotros somos lo que somos. No tenemos por qué definirnos siempre en relación a los demás. O por oposición, claro. Sí, por oposición. Entonces yo creo que eso es el primer paso. Evidentemente, en el futuro van a contar muchísimo más de lo que cuentan ahora, pero yo creo que ya son presentes. O sea, son medios que ahora mismo ya empiezan a ser, y empiezan a estar en la calle. Y la gente que comenta, pues he visto en este y en este otro medio, que no son nada más los medios tradicionales, que además están cada vez más en entredicho. O sea, la gente se ha empezado a cansar ya no se cree además lo que cuentan los periódicos que toda la vida te creías, no es que lo han dicho en El País y esto era palabra de Dios. Lo ha dicho El País. Lo ha dicho El País y esto era palabra de Dios, o lo ha dicho la SER y esto era palabra de Dios y ahora no es así, la gente duda. Gracias, por ejemplo, a las redes sociales. Pues claro, lo que antes era incuestionable porque no había otros mensajes que lo cuestionasen, ahora de repente tú puedes encontrar a golpe de clic rápidamente muchos otros discursos que pongan en duda eso. Y eso hace que tengan que esforzarse muchísimo más, tanto los medios como, por ejemplo, los políticos, que ahora no nos la cuelan. O sea, ¿qué pasa cuando se censura un programa? Fíjate lo que pasó hace poco con Ciutat Morta, el documental este sobre el montaje del 4F en Barcelona. Censuraron un fragmento y durante 2 días, durante 4 días, se enteró todo el mundo de qué era este documental. O sea, porque ahora precisamente las redes son grietas por las que se cuela el agua. Y ahora entonces todo esto del discurso monolítico, discurso único del gran medio de difusión, esto ya no cuela, porque hay otros muchos que están empezando a romper la pared. O sea, a pillar pequeñas parcelas sectoriales de gente que le interesa. No, y a crear grietas en la pared. Y lo bueno es que yo creo que se empieza a filtrar el agua. Yo creo que esto es una enorme piscina que va a hacer un día ¡boom! A ver si se inunda, ¿no? A ver, ojalá. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Yo te pedí que eligieras 3 canciones que sonaran en la pausa porque esta gente tiene que mear. Claro, bueno, puede que tocarse incluso, con lo que hemos hablado. A Pablo no le parece muy sexy, pero sé que a gente sí. Y dentro de 3 canciones que has elegido tú significativas, pues 3 canciones, volvemos. Y si no les gusta lo que está ocurriendo, pues me echan a mí la culpa. Estas canciones no son casuales. Por ejemplo, la primera canción igual podemos escuchar un trocito, porque claro, la gente que lo vea esto en internet. Nuestra intención es hacer que reduzca brevemente, durante 1 hora más o menos, el consumo de porno en horas de trabajo con este programa, ¿vale? La primera canción, creo que la tenemos por ahí, que escándalo tiene, era Lo bueno y lo malo de Ray Heredia. A ver si la podemos escuchar un poquito. Mientras tanto, yo te contaré mi vida, cuando era pequeño. A ver, es el primer programa. Esta es Omega, Esta es Omega, pero da igual. Hablamos de Omega. Hablamos de Omega. Esta sí. Ahí. La letra es maravillosa. Paso la vida pensando en lo bueno y lo malo. Mi mente está triste, me siento algo extraño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. Me duele en el mundo, me tira de otra boca. Lo bueno y lo malo de Ray Heredia. Ya hemos escuchado un poco. Tengo poderes, joder.
Ahora os vais a desnudar todas. Mierda, me ha fallado. Y todos, ¿no? Yo todas, yo soy un clásico, soy muy viejo para cambiar. A ver, lo bueno y lo malo de Ray Heredia, ¿por qué? ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, Ray Heredia es uno, yo creo, de los grandes poetas que ha habido en la canción en España. Desgraciadamente solo pudo completar un disco en el que está esta canción, La alegría de vivir, que sin embargo es un disco que es muy melancólico y muy triste, como esta canción, y a mí me gusta mucho, entre otras cosas, por esa primera frase, ¿no? Me paso la vida pensando en lo bueno y lo malo, que a mí, yo la siento como una canción muy autobiográfica. A veces le doy demasiadas vueltas a las cosas y me cuesta actuar. Precisamente creo que Carne Cruda y lo que estoy haciendo últimamente me ha llevado a reactivarme y a no perderme tanto en disquisiciones, pero aún así me siento muy identificado con ese personaje que le da vueltas a lo bueno y a lo malo de la vida, que creo que es lo que creo que esta canción habla mucho de todos los rincones que tiene esto de vivir. Los oscuros inclusive, ¿no? Eso es. La segunda canción, porque es que la tenemos por ahí, se llama Mi pobre patria, de Franco Battiato. Sí. La tenemos por ahí, a ver si mis poderes funcionan, o que suene la canción o que se desnuden las chicas del plató. Mierda, suena la canción. Es una hermosa canción además. Es una canción arrebatadora y muy dura. Mi pobre patria, aplastada por abusos del poder. Joder. Estamos seguros que es italiano y no de Cádiz. Que no conoce Battiato, tío. perdón. ¿Por qué esta canción? Bueno, yo creo que esta canción es un retrato absoluto y muy crudo de tiempos como los que estamos viviendo, ¿no? Mi pobre patria aplastada por abusos de poder, dice la primera frase, y todo el resto de la letra es la mejor descripción que yo creo que puede haber de lo que están haciendo con nuestro país y con los países de nuestro entorno, ¿no? De estas democracias que no lo son y estos abusos de quienes tienen la sartén por el mango y la utilizan para golpear a los que están por debajo, ¿no? Bueno, es una canción hermosísima y una letra que además es un puñetazo en el estómago de las élites, de todas las democracias en las que supuestamente vivimos. Esto, a ver, no, Pero ¿Qué ha pasado? no, ¿le echó la pelota? No. es que Franco Battiato no tiene nada que ver que tenga la nariz grande. Para Sí, tiene bastante que ver. La verdad es que decir que yo tengo un enamoramiento con Franco Battiato por una cuestión de narices, ¿no? Pero, ¿no te crees que Battiato, ahora fuera de... Claro, yo soy viejísimo, todo el mundo lo sabe. Pero realmente está como olvidado. O sea, realmente era un tío que aportó un montón de cosas musicalmente, Sí, incluso en letras poéticas que no está tenido en cuenta. Bueno, está olvidado en España, ¿eh? Ya en España, O sea, en España, en yo creo. Italia sigue siendo un gurú y de hecho cada disco que saca Battiato sigue siendo un No, acontecimiento. sí. Pero a Pablo no le gusta. Pablo, ¿por qué no te gusta Battiato? Yo vi a Franco Battiato en Corbera de Asturias dar un concierto. Yo era un... Estaría borracho de sidra, tío, Corbera de Asturias. Era joven. Pero sí, ¿Tú o él? Sí. No, él nunca ha sido joven. Tocaba sentado ya de aquella época. Eso es cierto. Javier, ahí, antes de ir a la tercera canción, una pregunta breve, que me han dicho que a todo el mundo le gusta mucho, que lo que hemos hablado de política, pero que quieren saber más cosas, ¿no? Pero Ya hemos hablado mucho de estamos política. ya en época del siglo XXI de cambiar el no pasarán por pasaremos. Sí. Es Está bien dicho más eso. como, o sea, dejar de resistir y avanzar. Claro, sí, es lo mismo. O sea, ¿de que quién hace- depende? ¿De nosotros? Tú sabes esa anécdota que apócrifa, ¿no? Sé que es apócrifa, pero me encanta. La leí en un libro y sabía que era una puta mentira, pero me encantaba. Dicen que cuando llegó el año 1900, donde iba a cambiar todo, donde el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos le dijo al presidente, disuélvala, porque después de la máquina de vapor no se va a inventar nada más. Se dice que se pusieron de acuerdo todos los hombres del mundo para a la misma hora decir, oh, todo el mundo. Y eso iba a ser un grito de unidad. Y lo que pasó fue que la mayoría de la gente se quedó escuchando, a ver si gritaba los del país de al lado. Ah, amigo. No pasarán, pasaremos, ¿qué ocurrirá? Brevemente. Pues no lo sé porque no soy pitoniso, ¿no? Pero ¿Pero qué te gustaría? ¿Qué crees que puede Sí, pasar? Sí, bueno, yo espero que empecemos a poder pasar. Yo la verdad es que, en el fondo, aunque luego trato de dar mensajes de esperanza, soy una persona bastante escéptica. O sea, tampoco creo que vaya a haber un cambio radical, pero si conseguimos que haya pequeños cambios y estos cambios además afectan a nuestras vidas y no terminamos de rendirnos y somos siempre una resistencia y de la resistencia pasamos a la acción, pues sí que puede haber por lo menos una sociedad más habitable, ¿no? Quizá hemos tenido que reaccionar cuando han empezado a hacernos retroceder. Ahora es el momento de utilizar precisamente ese paso hacia atrás para proyectarnos hacia adelante.
Yo estoy todavía convencido y esperanzado de que se pueden cambiar las cosas y no me voy a bajar de esa burra de momento. ¿Es una impresión mía o el capitalismo ya ha muerto de éxito hace tiempo y su cadáver empieza a pesar? ¿Qué pasa? ¿No te gusta que hablemos de política? Es que estaba pensando que... ¿Quién te ha mandado a Rajoy a ti? ¿Quién, tío? No, pero bueno, que sí, que está bien ya, ¿no? Tanto rollo, o sea... os estáis empezando a repetir y yo tengo aquí un taco de preguntas Pues venga, suelta alguna, de suelta. gente. Preguntas de la gente, ¿se las inventa? No. Eva estaba recogiendo a la gente, está muy activa en todos los sentidos, incluso al preguntar. Bueno, no las voy a leer todas, tenéis que perdonarme. Pero Solo es de que la gente que te ha pagado, ¿no? no son todas interesantes, entonces... O sea, no solo te controla la calidad a ti, sino también a Para los, eso está, a los para eso espectadores, está. ¿no? Yo siempre que he tenido amigos cabrones que me puteen, porque los amigos que te hacen la pelota son los primeros que te traicionan. De él sé que me va a hundir siempre, por lo Claro, tanto, claro. es mi garantía. Nunca te traicionan. Cuando en ese vaya a hundir, sentido, va a claro, estirar la mano, sí. claro. Pablo, por favor. Alberto Ortiz. Alberto Ortiz pregunta, más o menos, la he resumido la pregunta porque... Era larga. ¿La autocensura fomenta la ironía o puede mejorar el estilo? O sea, ¿te obliga eso a...? La autocensura, entendiéndolo como... Espera, que no estoy entendiendo la pregunta, claro. No, o sea, yo sí. cuando uno tiene... Hay un poco de ruido al fondo. Os pido que os calléis, os podéis tocar en silencio, porque así este tramo final es que Pablo luego se enfada. Gemid sin ruido. Gemid sin Quizá ruido. no es una pregunta muy apropiada para ti, porque es como que cuando tienes miedo de que te echen en un medio de estos, pues digamos, en vez de decir la verdad directamente, la dices de otra manera. Ah, sí, bueno, ya sé por dónde va Sí, la las por dónde va la limitaciones es favorecen claro. el... Hombre, yo creo que los límites favorecen el talento y el ingenio para sobrepasar los límites. Y a veces la ironía, el humor, pueden ser la manera de distraer la atención del poder y pegársela por donde no se la espera. Eso está claro. Eso es, Lo que pasa es que yo tampoco creo que haya que abusar de la ironía, porque la ironía al final es una distancia. Y en la distancia no te mojas. Este es un país donde no te siguen sin tomarte en serio cuando haces humor. Te lo digo ya incluso por experiencia propia como novelista o como periodista. Es como... este es el país de Enrique Jardín Ponce, no nos acordamos. Sí, y los de realmente, cuando yo llegué aquí, esperaba ver mucho humor literario, esa inteligencia del humor, y no está celebrado, está casi contraído al rincón de los cómicos. Cuando hace un periodista, te pasan factura, ¿no? Sí, bueno, porque yo creo que también precisamente tratan de desprestigiar el humor porque el humor puede ser muy corrosivo y precisamente lo que les interesa es que el humor no se ha tomado en serio, cuando el humor, todos lo sabemos, es una cosa muy seria, puede ser una cosa muy seria. Y es verdad que es el país de Javier Poncela y precisamente porque es un país muchas veces muy arrastrado, ha tenido grandes genios del humor que han conseguido frente a todo tipo de censuras, de opacidad, crear como grandes monumentos al humor. Y ahora mismo yo creo que también se están dando ejemplos de humor muy salvaje, muy ácido. Estoy pensando ahora en la revista Mongolia, en Orgullo y Satisfacción, algunas portadas del Jueves, chistes también que hay en esta revista. Y también yo he hecho humor en radio, he hecho mucho humor en radio. Y creo que es precisamente una manera de sortear las dificultades, ¿no? Pero a veces también pienso que hay que dejar el humor y decir las cosas en serio, ¿no? Porque si no, como tú dices, acaban por no tomarte como un... no tomar en serio lo que estás diciendo. Bueno, Como este es un programa, como este es un programa totalmente no académico, me voy a permitir una cosa. O sea, yo que claro, mi tesis que nunca terminé de periodismo era la función liberadora del humor en los regímenes totalitarios. Toca cojones, ¿vale? Comunista. Pero mi conclusión que yo saqué después de muchos años era que sí es cierto que en las dictaduras como en la Argentina, lo que no se atreve a decir nadie lo decían las revistas de humor. Y claro, eso generó un montón de cosas brillantes. Pero yo como ciudadano prefería que no hubiera habido dictaduras y que tardaran más en ser tan brillantes, ¿no? Claro. Pero ahora está pasando aquí algo parecido, ¿eh? De hecho, lo que no están diciendo muchos periodistas lo están diciendo los humoristas. Y de hecho, ¿quién fue censurado? Una portada del Jueves. Sí, sí. ¿Qué hizo eso? Que muchos de los humoristas que trabajaban allí se fueran y montasen un nuevo medio que es Orgullo y Satisfacción. Sí, sí, sí. Y además, de hecho, dieron yo creo una lección de dignidad a la profesión periodística, porque ellos trabajan en medios, o sea, forman parte de la prensa. Y fueron ellos los primeros que se levantaron y dijeron, pues nos vamos. O sea, si no nos lo dejan decir aquí, ya nos lo montaremos por nuestra cuenta. En ese sentido creo que están a la vanguardia. ¿Tienes más preguntas, Pablo Cortina? Nuestro control de calidad inexorable. Sí, además. bueno, algunas preguntas vienen a rescatar un poco esta entrevista y... Del olvido. De nuestra mediocridad, vale, gracias. Sí. ¿Cómo está el control de calidad de su vida? No, es que aquí somos súper así. Es Mira, sueco.
Bueno, tengo varios estilos de pregunta, digamos. El estilo de lo que sería una pregunta normal, que ha sido Javi, aunque no se ha atrevido a dar su apellido. Javier Jimeno. Y pregunta, Javier. ¿se puede ser incómodo y seguir siendo mainstream? Yo puedo preguntar qué coño es mainstream, Claro. porque yo no hablo inglés, yo solo francés y griego en la intimidad. La corriente Mainstream la es corriente como, principal. o sea, digamos, en la poesía serías tú. ¡Toma! ¿Cómo está? Que a mí me lo han dicho siempre eso en la cama, tío. Hay una pequeña cosa que leí un tuit de Ismael Serrano hace poco. ¿Cómo se dice? Es que de verdad que no, yo inglés no hablo. Mainstream. Mainstream. Él decía, demasiado mainstream para los medios alternativos, demasiado alternativo para los los medios oficiales. Claro. Y estamos hablando de Ismael Serrano, ¿no? Claro. O sea, realmente es que toca pelotismo. Responde la pregunta, que no me acuerdo qué coño era, pero es muy Puede interesante. ser, puede ser incómodo dentro del sistema, en el fondo, lo que está diciendo. Pues es complicado, ¿eh? De hecho, yo creo que nosotros lo intentamos en la segunda etapa, que fue la SER, y de hecho yo lo discutí con colaboradores del programa y demás, de nos metemos aquí, que es un medio, bueno, es uno de los grandes medios radiofónicos de España, una de las grandes empresas mediáticas, Prisa, ¿no? Y me acuerdo que uno de los colaboradores, Santiago Alba, filósofo, escritor, me dijo, hay muy pocas oportunidades de que un mensaje como el que tú llevas en el programa se pueda decir desde esos medios oficiales, oficialistas. Aprovechemos la oportunidad. Pues tuvimos una oportunidad durante un año y medio. No más, pero bueno, fue un año y medio que yo creo que... Tú cuando te marchaste de ahí, perdona que te corte, pero digo, ahora viene Pablo con más preguntas, que hay un montón. Pero sí me acuerdo que destacaste que en ningún momento Ángel Barceló te coartó ni... Nada. O sea, ha llegado a decir, la SER, otra radio de derechas. En el fondo es una realidad, ¿no? Pero Bueno, estarás cabreado, pero era una realidad, ¿no? Matizo esto, o sea, y creo que en la SER a veces hay mensajes que vienen sobre todo de la cúpula directiva de la emisora, que hacen que lo que ha sido el referente de la radio de izquierdas pues se haya virado hacia el centro o incluso hacia la derecha con temas como la monarquía, pero también creo que hay muy buenos periodistas que tratan de mantener su independencia dentro de todas las dificultades y obstáculos que les ponen. Pero tú siempre has rescatado que Ángel Barceló jamás jamás. que siempre fue como una sí. Yo lo escuchaba y lo notaba que se divertía, ¿no? Lo que ya no podía decir lo decías tú, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, esta era la intención, ¿no? De hecho, ya quería tener el espacio precisamente porque decía, yo no puedo, por la posición que ocupo en el programa, decir ciertas cosas, pero sí me parece que el mensaje que vosotros traéis muy divertido. Es subversivo del orden establecido, pues me parece que tiene que estar y me gusta mucho que lo hagáis y lo hagáis desde el humor, además. Tenemos ahí nuestro control de calidad, que tiene más preguntas. Sí, bueno, hay una pregunta de Marcus Versus, que es es un... Marcus Versus, no, esa no. Es un poeta y... Poeta, editor. Y también es editor de poesía, el jefe, tío. Mejor persona. Hay que hacerla. Y dice, ¿qué pregunta de las que te ha hecho esta noche Carlos sobraba? ¿Qué pregunta de las que ha hecho Carlos sobraba? Yo en realidad no recuerdo ninguna que me haya aburrido. O sea, dos en las Toma, que la Marcus. respuesta fue la misma. Es que siempre... Es que le gustaría estar aquí en mi rodilla preguntando, pero que... Aquí hay un tío que... Voy a intentar Sigue, Pablo, voy a intentar entonar, digamos, la pregunta bien, porque me imagino la cara que habrá puesto al preguntar esto. Luis J. Lambas. ¿Cómo se llama? Luis J. Lambas. Lambas. Dice, eres un tío moderno. ¿Vas a votar a Podemos o cuando estés allí vas a coger otra papeleta? Bueno, no voy a decir a quién buena voy a votar. pregunta, tío. Sí. O sea, no voy a decir a quién voy a votar porque no lo tengo Pero decidido. traduciéndola, tú te ves como... No es una obligación, es una pregunta, ¿eh? Sí. Como referente de la gente que te sigue, haciendo pública tu intención de lo que quieres hacer. No tu voto, sino lo que tú crees que habría que hacer o no. O sea, la pregunta es, no te voy a preguntar si mañana, hoy es 30 de enero, vas a ir a la marcha allí porque igual te veo. Claro, no voy Pero que no vas a ir. Vale. Yo sí no tengo mucha resaca, iré. No, porque es una marcha de un partido y yo siempre me he disociado de todo lo que tiene que ver con un partido, aunque pueda congeniar con algunas de las cosas que dice, no pueda estar de acuerdo con ellas, pero no... Ahí voy, o sea, tu fase de ser un comunicador de izquierda apartidaria, o partidista, como coño se diga, ¿sigue o al haber cambiado la política de este país, debería o te planteas cambiarla? No, yo, y lo hacen muchos periódicos, y lo han hecho muchos periodistas, pedir el voto para una formación política concreta. Yo no lo voy a hacer porque creo que no es mi función. Me parece respetable, ¿eh? Además creo que el voto ya es algo muy personal, muy privado,
Yo puedo estar de acuerdo, como decía, con ciertos planteamientos de Podemos, por ejemplo, sí. pero también estoy con planteamientos de Izquierda Unida, que puede ser otro partido el que esté cercano, O del PP, no, del PP ninguno, ¿no? El Vale. PP en este caso no. Vale, sí, O de Equo, por ejemplo, pero o de las plataformas ciudadanas que se están formando, ¿no? Ganemos Sí, sí, no, Madrid, hay- Guanyem en Sí, Barcelona. que puede haber alternativas incluso Las parciales, ¿no? alternativas ciudadanas que se están formando. Yo en ese sentido, bueno, pues diré lo que me parece bien de esto y apoyaré. Y yo sí que estoy por el cambio de este país, o sea, y un cambio que significa la renovación del bipartidismo que lo ha gobernado en todo este tiempo. Entonces, ahí uno tiene que tomar la decisión de qué apoyo. Al que está más cerca de arrebatarle el poder a PP y PSOE, que es Podemos, o a otras formaciones Pero, que pueden apoyar. Javier, pero eso no lo haces por una cuestión de coherencia política o por miedo a tener que ponerte colorado mañana, porque a lo mejor yo... Uy, se te ha caído el Se me micrófono. ha caído el micro, no pasa. A lo mejor yo, que quiero decir, te pregunto, ¿no? Que yo también me planteo eso, yo no influyo en nadie, no soy un comunicador como tú, pero es que en un momento uno dices, oye, yo quiero hacer esto y hay 10, 20, 50, 100 personas que dices, ah, como lo va a hacer este, lo miro y lo haces. Si mañana me decepciona quien sea, pues saldré a gritarle. O sea, ¿lo haces por miedo a equivocarte o No. por...? Primero porque no lo tengo claro todavía lo que voy a votar, si lo Vale. que me estáis preguntando es esto. Y lo segundo, Eso lo es, preguntamos pues, nosotros. lo segundo es que también pienso que tenemos que ser bastante críticos con los que se supone que son de nuestro lado. De hecho, creo que tenemos que ser precisamente críticos Más con ellos. críticos. Sí, o sea, porque tampoco debemos dejarnos llevar, ¿no? Por una relajación de, bueno, como son los nuestros, porque yo eso es algo, claro, claro. algo que siempre he criticado, ¿no? De porque son los tuyos, vas a defender a capa y espada lo más Hágalo, incoherente, pues no. Creo que precisamente lo que debemos hacer es mantenernos alerta porque precisamente Podemos, que está cerca de, a lo mejor, producir un cambio en Ahora, este era país. impensable hace 2 años esto. ¿no? Totalmente, sí. Ya no me importa, o sea, no hablo de Podemos, era impensable que yo me acuerdo que hace 6 meses un compañero mío de piso me decía, ¿tú crees que va a ganar el PP? Hace 8 meses. Claro. Desgraciadamente, no desgraciadamente que sí, porque no va a cambiar nada, o el PSOE, y de golpe está cambiando todo el escenario. Bueno, también Pablo también tiene era más. impensable que nos dieran tanto por el culo. Entonces, claro, eso supongo que tendrá algo que ver, ¿no? Llevan dándolo mucho tiempo, ¿eh? Sí. Estamos hablando demasiada política, ¿no? Es que, bueno, a ver. Mira, es que precisamente tengo una pregunta. No he llamado a Pablo Alborán, tío. te he entrevistado a ti. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ahora vamos a hablar de tu libro. Venga. No, espera, una pregunta mía, Pablo, perdóname. Mañana cambia el gobierno que sea, ¿vale? Sí. Y te ofrecen a ti ser director de Radio 3 o ministro de Cultura. Sí. ¿Aceptarías o no? No. Si gane quien gane. Sí, que no, que yo no quiero, o sea, yo no tengo las... O sea, es que además, primero, en mi caso se vería claramente como el pago por los servicios prestados. Mierda, para uno que me podía enchufar, tío. No, yo creo que será el momento de retirarme, ¿no? De decir, bueno, pues ahora voy a dedicarme más a la escritura y a otras labores que estoy echando en falta porque le dedico mucho tiempo a la radio. Más preguntas, señor Bueno. Pablo Cortina. Esta pregunta la he tenido que escribir yo. Porque ellos no Porque estaban no entendía la capacitados, ¿no? letra. La voy a leer porque me ha quedado hasta literaria, ¿eh? Un hombre tan metido en la política, desde un plano también mental, porque, bueno, metidos en la política estamos todos, aunque la gente tarda en enterarse a veces. Y después escribe una poesía de desamor. Sí. O sea, eso es como la gimnasia paliativa, o sea, como cuando eres violinista y luego juegas al golf, o eres ciclista y haces natación. Bueno, en o, realidad... o has empleado el lenguaje de la poesía protesta, también, No, para protestar porque te rompieron el corazón. pues... sí, en realidad es poesía amorosa protesta amorosa, protesta romántica. Bueno, en realidad también nos hemos visto, o sea, hemos tenido un desengaño amoroso con la política en este país, ¿no? Pero sí, en realidad es un libro de poesía, de poemas muy personal, muy íntimo, que tiene que ver con mi vida privada, no con la vida pública. De que ya hablaremos y leerás, además, ¿eh? Leerás, pero es que además tiene otras facetas. ¿Tienes alguna pregunta más ahí, Pablo? De esas inteligentes que manda la gente o las inventas tú cuando Mira, ya no tienen tengo una para ti, Para mí. Sí. Tú como que has sido pionero en esta oleada de poesía en Madrid, ¿crees que Javier Gallego, a Javier, o sea, que te debe algo, que le hubiera ocurrido escribir ese libro sin tu intervención? Yo creo que, a ver, fuera de coña, que lo de él le ocurre un poco al margen porque ha estado en otras movidas. Ojalá le beneficiara como a mucha gente nos beneficia de una manera casi inmerecida, que ahora mucha gente escucha la poesía. Lo que me interesa es que justamente hemos hablado que su poesía habla de desamor y de protesta. Y ahora mismo es tiempo de amar, desamar y protestar.
no solo de la política, sino yo tengo mucha suerte con los poemas eróticos de amor, y ahora mismo el próximo libro, más de la mitad es de protesta. Es que algo habrá que cambiar. No voy a protestar del amor, protestaré del gobierno, de la sociedad. En definitiva, yo creo que no, pero que se va a beneficiar, porque vamos a hacer unos recitales juntos y nos vamos a hinchar de vender libros, de ver y de ligar. Muy bien, y ahora para Javier, visto el éxito que suele tener la poesía de desamor, ¿no? O sea, tú escribes un poemario de desamor... ¿no? En realidad, vamos a ver, quiero matizar esto, ¿eh? O sea, no es un poemario solo de desamor. O sea, proviene de ahí, pero en realidad habla de muchas otras... Espérate, ahí no, ahí con el invitado ahí. A ver, No, ¿cómo tú sigue, Javier. Está quedando muy bien, muy bien, no, muy no, bonito. si nuestra muy cámara bien. es la... Sí, muy bien. Que en realidad es un poemario que habla de otras muchas cosas. En realidad es un poemario muy fúnebre, habla de la muerte, de las muertes. Es triste, tío, ¿eh? Es un poco triste, sí. No te voy a preguntar por tu vida sexual después de leer este libro. Ha mejorado desde cuando lo escribí. De hecho, yo leí Manadas del Interior, pensé que eran Mamadas de Interior. No, es un libro... De hecho, Pablo, me vas a permitir que intercalemos un poco, que yo quería hablar de este libro, porque claro, tú... Ahora hablaremos de la música, ¿vale? La música es otro vicio privado que has hecho público durante muchos años, pero la literatura, has publicado el libro de Lo llamamos crudo, el título ahí bien currado para vender, Cuentos entre relatos, Simpatía por el relato, Dracul, que está mi amigo Esteban, un montón de golfos que deberían estar todos detenidos. Se te ha caído el micrófono. Pero Abolición de la pena de muerte es tu primera incursión en la poesía. Y sí es cierto que al margen desde el propio título, estamos manifestando una coherencia con tu discurso político, periodístico. Sí es cierto que los poemas son casi todos de desamor, tío. Son muy bonitos, pero son de desamor. Sí, bueno, porque... Has sufrido mucho. ¿Y quién no, no? Ya. Bueno, Pues yo creo que todos hemos sufrido mucho. O sea, todos hemos sufrido desencantos y desengaños. En realidad este es un libro de desengaños y también como de desapariciones, ¿no? De cosas que piensas que son certezas de ciertos momentos y el amor cuando estás enamorado piensas que es absoluto y eterno y luego se destruye y tienes que recoger los pedazos y de eso va este libro. Pero no solo de los pedazos de ese amor, sino también de los pedazos de tu vida que se deshacen cuando todo se viene abajo. Pues me gustaría que leyeras... Así está improvisado, yo no es que le pedí que se preparara un poema ni nada. Este es un libro aparte muy bien editado por Arrebato, que lleva ya muchos años, Arrebato Libros, haciendo unos libros de poesía deliciosos y muy bien editados. Sí, de poesía poética. De poesía y muy bien editados. ¿Alguna petición en particular? O... Aquí siempre los poemas guarros triunfan más aquí. Si hay alguno de follar, triunfan siempre. Pues uno de follar con la muerte, ya que es un... Sí, es huesuda, pero bueno. Sí, bueno, y huesuda, pero también tiene su carne, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad juega con la ambigüedad de... ya sé cuál es, sí. Juega con la ambigüedad de la muerte y lo sexual, ¿no? En realidad, Eros y Tánatos sabemos que son las dos grandes pulsiones del ser humano y están muy cercanas, ¿no? Y de hecho los franceses le llaman la pequeña muerte al orgasmo. Pero eso porque follan mal los franceses. Eso es porque follan mal, en realidad habría que llamarlo la gran muerte, ¿no? Bueno, pues entonces se llama cortejo fúnebre. Habla de cortejar y cortejar a la muerte y dice así: Negra, ven cubierta de vendaval y tormenta y tráeme el consuelo de tu sexo hasta la cama. Empieza esta cena por mis ingles devastadas y abandona tu corazón sobre la mesa. Negra, quítate la vida y ven desnuda. Desliza por tus hombros los tirantes de tu vestido de leche y cuchillas y deja que resbale por tu espalda, rozando con sigilo tus caderas y caiga ante tus pies desfallecido como un cuerpo rendido que se entrega. Negra, susúrrame estridencias en la nuca, ahoga tus jadeos en mi oído y fóllame más fuerte que mis penas. Déjame lamer las tuyas en la boca y acabarte los pezones con la lengua. Deja que te muerda la morfina de tus tetas y me extinga en la anestesia de tus muslos cuando asfixian con angustia mi cintura. Negra, abre mis muñecas de un balazo. Deja que me corra en tus palabras. Córrete conmigo en estas hojas y crúzame la cara de amapolas. Era guarro, ¿no? Pablo Cortina se ha puesto cachondo casi. Sí, bueno. Luego tú y yo nos tocamos. No, pero, tú te tocas a ti y yo me toco No, pero a mí. sí es cierto que... A ver, que yo creo que el trabajo poético de cada uno es tan personal y tan intransferible, pero sí es cierto que hay... Esta mierda. Sí es cierto que hay ahí como... Este poema es muy representativo del libro. O sea, es como que mátame pero vivo.
Sí. ¿no? En todos los sentidos. Ese libro es como, venga, córtame los brazos, las piernas, que voy andando con la nariz, con la lengua, con la polla, pero voy a ir andando a la revolución, al amor, y si me joden, me levanto otra vez. Es un libro triste, pero al mismo tiempo de esperanza, ¿no? Por lo menos es la expresión que me da. Lo leí borracho, lo reconozco, digamos, lo regalaste, pero que sí me dije, este tío que jodido está, pero qué fuerza tiene, tío. En realidad es eso, ¿no? Es como yo creo que soy un resistente en todos los campos, ¿no? O sea, no, te representa mucho el libro, es muy coherente. Sí, entonces es como, bueno, o sea, lo que dices tú, aunque sea arrastrando, voy a seguir arrastrándome, ¿no? Hace muy poco me leí una biografía que recomiendo de Nina Simone, se llama La vida a muerte. Lo he leído, pero Nina Simone tiene que ser alucinante. Claro, es alucinante, toda la vida de ella, aparte de su música, que es una expresión muy directa de lo que ella era, una personalidad abrasiva y arrasadora, y se llama La vida a muerte. Entonces yo creo que hay que vivir la vida a muerte, ¿no? Y este libro es un poco es esto. Hay otro poema, venga, léenos otro poema, que Pablo tiene muchas preguntas que responderemos en breve. La gente está ya tan cachonda que se quiere ir a follar, pero vais a tener que esperar, ¿vale? Pues voy a leer... Pablo, aguanta, tío. Voy a leer este... Pablo Cortina, no, otro Pablo. Voy a leer este que habla de cómo crear poemas, ¿no? De cómo parir poemas, es uno de los últimos del libro, es cuando ya además, pasado, digamos, el mal rato y ya te vienes arriba, porque has superado el trance, pues escribí un poema que se llama Parto y que dice así: ya salen los poemas escarmentados, ya salen los poemas a hostia, ya salen con la lengua entre las piernas y el rabo fuera, ya salen con la lengua entre las piernas y el rabo fuera a comerse la vida a puñetazos, a lamerles los talones a las viejas, a acurrucarse con mujeres sin esqueleto y dejarse acariciar la panza por las garras de metal de las muchachas y las largas uñas rotas de los perros neurasténicos que me guardan y me arropan, de los perros neurasténicos que me guardan y me arropan. Ya salen los poemas mal paridos, mal hablados, maltrechos, mal paridos, mal hablados, maltrechos, de entre los muslos sudados, heridos, sedientos, de una madre emputecida, ensangrentada y furiosa, que se los saca del vientre por el ombligo. A ver, obviamente no son poemas de Pablo Coelho, como ya sabíamos, ¿no? Pablo, ¿alguna pregunta más? ¿Otro Pablo? Hay una pregunta que da para mucha respuesta. Es sobre Ciudad Morta. En tu programa, que hiciste un programa sobre esto. Recientemente, además. Sí. Bueno, había muchas quejas sobre que el periodismo no investiga, solo expone los hechos, ¿no? Entonces, cuando este año que se ha castigado bastante al periodismo de todos tipos, pero especialmente al humorístico, ¿no? ¿Tú crees que se debe cambiar la forma de ser periodista o crees que hay unos límites que se van a cambiar de sitio, esos límites, que ahora va a haber que pensar las cosas dos veces antes de publicar? Vamos a ver, sí que ahora mismo vivimos un momento en el que es difícil publicar ciertas cosas y en ciertos medios es casi imposible. Y entonces muchos se tienen que pensar dos veces hasta tres. Perdona que voy a toser, ¿vale? Sí, pero esto es en directo. He dejado de fumar y, claro, todavía toso. Perdona. Ciertos medios. Sí, bueno, que hay ciertos medios, ya lo hemos dicho antes, donde la gente se tiene que pensar hasta 2 y 3 veces antes de publicar o decir algunas cosas. Yo creo que en esencia estamos en una época en la que todo el mundo está repensando todo y el periodismo también se está repensando a sí mismo y reencontrándose, y digo reencontrándose porque en realidad lo que está volviendo es a la esencia del periodismo, no es que se esté inventando nada nuevo, o sea, no es que se esté innovando, en el fondo se está yendo a las bases y a la raíz de lo que debe ser el buen periodismo. Pablo, ¿más preguntas que tengas por ahí? Si no, yo sigo, tengo un montón, ¿eh? Pues es que me estaban ofreciendo una cerveza y estaba... Vale, entonces te has olvidado de todo, ¿no? En eso, Otro vicio privado que tú has hecho público. A ver, me parece que si el periodismo es tu esposa, tu amante ha sido la música siempre, ¿no? Sí. Ya llevas un montón. Yo perdí la cuenta de las bandas, Edith Capo, Insecto, Lava. Cuando empecé a sacar la cuenta, ahora en Forastero, obviamente, ¿qué instrumento puede tocar Javier Gallego Crudo? Para tocar los cojones a los vecinos desde pequeño. A ver, ¿cuál es el instrumento más honesto para cualquier vecindario? Aparte de la cama. Pues es verdad. Obviamente. No lo había pensado nunca. No, tú eres un tocapelotas profesional, te lo he dicho yo, tío. Bueno, yo tuve un vecino trompetista, Sí, pero la batería... No, pero la batería es la más, claramente la más Ahora, tocapelotas. convengamos que el violín es de gente que quiere seducir a traición, ¿no?
Bueno, depende cómo lo toques, ¿no? Nada, que Pablo es violinista, además de un excelente poeta, es un eximio violinista. Sí, yo eximio sé- es que antes era Yo sé bueno. hacer un montón de cosas, pero tú sabes Es una hacer violenta. más. ¿Tú cómo has conseguido saber hacer tantas cosas bien? Bueno, no. Dame el timbre que está haciendo la pelota. Claro, que tío. está haciendo la Dame pelota, el timbre que está efectivamente. haciendo la pelota. No. Tú sigue. Pregúntaselo otra vez, que verás cómo jode. Venga, díselo otra vez. Dile. No, pero bueno, que sí. Mira que, mira cómo le mola. Que tampoco me parece que lo hagas todo tan bien. O sea, Toma. Es verdad, yo creo que es verdad que mucho arca poco aprieta, ¿no? Como dicen también de los periodistas, ¿no? Expertos en todo... Maestros en nada, ¿no? Maestros de nada, ¿no? De cualquier manera, tú has tenido una larga trayectoria como músico. Con Dick Capo ha sido 10 años. Sí. Es un jazz vertiginoso, es un jazz bastante salvaje. Ahora con Forastero, que de hecho hoy estamos grabando esto el 30 de enero, mañana tienes un concierto. 10 años con el mismo grupo. Es como una relación, no quiero como un decir matrimonio. Que, a ver, lo quiero decir que para ser un para ser un tipo tan inconformista, cuando un proyecto te gusta, te tiras muchos años con él. Llevas, ¿cuántos años con Carne Cruda? 6 años. 6 años. Con Dick Capo estuviste 10. Sí. Obviamente los proyectos se agotan. Vamos a ver. Pero quiero decir que... En el fondo antes te decía, cuando te hablaba de Ray Heredia, Sí. que me cuesta tomar decisiones, porque estoy siempre pensando en lo bueno y lo malo de esas decisiones y entonces no soy un tío de acción, en realidad. Y es estos tiempos los que me han convertido en una persona con más iniciativa, pero en realidad suelo posponer las decisiones siempre. Y en el caso del Capo es un ejemplo de otras muchas cosas que yo he tardado en abandonar. Y de hecho, por ejemplo, ponerme a escribir más seriamente, estoy empezando a tomar la decisión ahora, pero es algo que llevo deseando y pensando durante años. Me suena amigo, he leído por ahí que una novela es tu asignatura pendiente. Sí. Que he leído un montón porque yo me documento, ¿eh? Parece que No, no, porque luego está, veo y está, se me olvida, pero... está preparadísimo. Puedes darme al botón porque le estoy haciendo la pelota. Pero es verdad que está muy preparada. Pero quiero decir, he leído por ahí que tenías como asignatura pendiente una novela en algún tweet, en alguna comunicación con gente. Sí. O sea, ¿Por qué le tenéis tanto miedo a la novela, a la gente que escribís cuentos, poesía, que habláis bien? no, en realidad yo es que lo que pasa es que estoy dedicándole todo mi tiempo a la radio ahora mismo y al activismo radiofónico, podríamos decir. De hecho, también tengo poco tiempo para la poesía, pero en el fondo yo me metí a periodista, creo, como probablemente tú, porque quería ser escritor. Yo era por ligar, tío. No, sí, yo era por qué. No, yo Bueno, quería ser escritor para ligar. Estudié periodismo porque era lo más parecido a ser escritor. En Argentina ocurría en mi tiempo, que un escritor tenía que estudiar filosofía y letras. Y yo sabía que para escribir o para follar no se estudia. O sea, se lee, no se folla, ¿vale? Claro. Y entonces, como luego me he terminado de malcriar por aquí, pero sí estudié periodismo porque además creía, iluso de mí, que se podía cambiar el mundo. Y resulta que a lo mejor se puede ayudar a cambiarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. O por lo menos contar lo que se cambia. Claro, por lo menos, ¿no? Por lo menos contarlo, pero no ser el cronista de los que están intentando cambiarlo. Nuestro ínclito Pablo Cortina tiene ahí hecho un perfil poético tuyo improvisado. Es un tío tan honesto, a pesar de ser violinista, que se lo podía haber traído escrito de casa, pero él lo ha ido escribiendo tomando notas. De hecho, lo hemos visto, o sea, No, hay pruebas de ello. No, sí. Y hay más pruebas que tengo yo guardadas por si se mete conmigo. La verdad es que traía uno escrito, pero Pero sé que lo ha guardado, te lo dije yo. Tráete uno escrito, que el primer programa sí que... tiene más gracia este que he escrito mientras tanto, porque casi todo es un plagio de lo que ha dicho. Toma, peloteo. Cling, cling, cling. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo recito esto? Sí, como tú quieras. Lo recito esto, dice. Salvo sacarte la chorra, que si no nos joden en YouTube, lo que tú quieras, tío. Bueno, podemos subir al YouPorn. Ya, pero YouPorn, este programa de 1 hora y pico... No, ya no me dejan subir más vídeos. Que no, te pasa que luego te conoce ¿Te ha la pasado lo gente. mismo? ¿A ti también te han cerrado la cuenta? Sí. Luego te conoce la gente por la calle. tío. Vicioso. Ay, qué hijos de puta sois. Bueno, cresta en la lengua de nacimiento, exterior al maridaje entre prensa y poder. Despotricar es su verbo, cara televisiva, voz de doblaje. Ardes ante la neutralidad. Javier Gallego Crudo, estoy contigo en la trinchera, durmiendo en el cajero de las tarjetas jetas. Estoy contigo en la trinchera rompiendo el plasma para ver si es verdad que está Rajoy ahí dentro. Estoy contigo en la trinchera calculando la salinidad de las mareas verdes, amarillas, negras, blancas en las que se diluyó la sal del 15M. Javier Gallego Crudo, estoy contigo en la trinchera vigilando a los electos de Podemos. Estoy contigo en la trinchera y me apoyo en ti y duermo tranquilo, porque para mí
no eres tan incómodo. Estoy contigo en la trinchera incendiando la arena y haciendo vidrio sobre la línea del horizonte mientras la marea pepera se retira a 1000 kilómetros por segundo. Estoy contigo en la trinchera en la deriva kamikaze de R80 a la primera, a Telecinco, a Radio 3, a la SER, a Internet, a la mierda. Estoy contigo en la trinchera aun cuando dices esas frases manidas como vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Hijo de puta. Y lo suscribo. Estoy contigo en la trinchera haciendo un masaje cardíaco en el bruñido pecho descamisado de Anguita. Estoy contigo en la trinchera queriendo ser contrapeso de las dudas del mundo. Estoy contigo en la trinchera imaginando metáforas sobre el derrumbe del sistema. Estoy contigo en la trinchera escuchando canciones de Franco Battiato y llorando por su ausencia de fama. Aguantando las preguntas de Carlos Salem, poeta, novelista, dramaturgo, mojabragas, Javier Gallego Crudo. Estoy contigo en la trinchera, aunque parece que no se van a cansar estos hijos de puta de pegar tanto tiro. ¡Bravo! Buen fichaje, ¿eh? Esto Claro, luego me lo... escucha, y además, tú que eres músico, es que además de eso, es un violinista de la hostia. Pues habrá que hacer un dúo batería-violín, que esto no Sí, se ha hecho. algún rollo ahí, claro. No se ha hecho porque no quieren los violinistas. Ya terminando y muy brevemente, 4 o 5 Oye, gracias, preguntas. gracias, y luego Sí. me lo darás. ¿El qué? Sí. Ah, vale, El vale. poema, ¿no? No, digo que luego ya la noche es larga, lo que queráis. Pero... Bueno, gilipollas, no ficho yo, tío. Sí, no, está... Este lo voy a fichar yo también para que me hagas... Algo todo. que te cuesta a ti tanto como a mí. A responder 4 o 5 preguntas, 3 que tengo escritas, el resto improvisadas con 4 frases, ¿vale? Venga, a ver, ¿Por qué periodista? por contar. ¿A quién no entrevistarías nunca? Hostias, qué complicado esto. ¿A quién? No, No, tú, tómate tú, no pasa nada. no, que es complicado. ¿A quién no entrevistaría nunca? Es la pregunta más difícil para un periodista. ¿Eh? Sí. Es que en realidad casi todo el mundo, yo creo que a nadie, ¿no? A todo el mundo habría algo que preguntarle. ¿Sabes que en la pausa que hicimos, gente que me quiere mucho me ha dicho, me gusta mucho, pero se va vivo? Y he dicho, mira, yo en todos mis 20 años que he tenido de periodista, que ahora soy un expert, como dice al principio, policía, periodista y puta, lo eres siempre. Ahora que puedo elegir, yo entrevisto a la gente que me cae bien. Con la gente que me cae mal no pierdo ni el tiempo. Claro. Por lo tanto... Pero bueno, tienes aquí de 5 No, hay muchos que me caen mal, ¿eh? Aquí ya les entrevistaré, pero ya los pondré a parir. ¿A quién no entrevistarías nunca? Te he dicho que yo creo que a nadie. En realidad creo que, Bueno, por supuesto. a todo el mundo habría que hacerle una pregunta. A ver, ¿de Batman o de Superman, tío? Batman. ¿Por qué? Es millonario, ¿eh? Es millonario y votaría al PP, tío, que lo sepas. Batman votaría al PP. La Superman verdad es un puto periodista mal pagado, que además se le fue de la novia hasta Luthor, tío, y es un extraterrestre, es un inmigrante ilegal. Vale, me acabas de convencer. Me acabo de hacer de Superman de golpe. Aparte es un pringao, Pero es invulnerable. Superman es Jesucristo, ¿eh? No, pero que sí, pero cuidado, Superman es invulnerable, pero le jode todo, hasta el ajo, tío. Batman le matan siempre Ya, pero ¿sabes la lo pasta, que macho. es verdad todo lo que has dicho, pero aparte que me gusta de Batman, que es el caballero oscuro, Sí. ¿no? Y toda esa connotación que tiene de la noche, es un tipo que no tiene poderes. La tiene pasta su- es el mayor poder, cuidado. Ya, y pero- el rencor, la venganza, ¿eh? No, yo también soy de Batman, pero es por tocar los huevos, ¿vale? ¿Tú has visto la serie Perdidos? Sí, no lo he visto. Ah, No, soy de los que no he visto perdido. Podéis abuchearme. joder, la mejor pregunta, tío. Carlos Salem Podéis abuchearme. pensaba que era imposible que alguien no hubiera ¿Tú la has visto visto? Perdidos. No, yo la vi hace Yo un tampoco año. la he visto. ¿Alguien que haya visto la serie Perdidos? Vale, la pregunta para el próximo entrevistado. Vamos, o sea, soy, junto a los guionistas de Perdidos, el único que no he visto Perdidos, ¿no? Un defecto que no soportes en nadie, pero sueles perdonarte. Joder, que estas preguntas son siempre tan Ah, complicadas. es el puto plus ese de los cojones. Sí, o sea, estas preguntas... pues, Pero es por tocar los huevos, tío, Que no ya. soportes en nadie, pero que Que te perdones, tío. Oh, Pasa palabra, Sí, venga, sí, pasa palabra. A ver, esta pregunta la tenía para antes, pero como dijo Pablo, demasiada política, pero que yo no le hago caso a nadie. Siglo XXI, España, Europa, ¿siguen sirviendo los sindicatos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? sí, pero no estos sindicatos, ¿no? Los sindicatos siempre sirven. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son los representantes legítimos de los trabajadores. O sea, nos tenemos que organizar de alguna forma. Si vamos cada uno por libre, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hablando de las trincheras.
Si solo uno levanta la cabeza de la trinchera, se la vuela. Claro. Y se llama François, sí, en Claro, francés, si sí. se levantan 500, pues caerán 4, pero los 496 restantes igual llegan a la meta. ¿Estos no? ¿Por qué? Pues porque no están cumpliendo con su papel, porque se han convertido claramente en el mismo poder, sobre todo los sindicatos mayoritarios y algunos de ellos, que es decir, hay mucha gente que hace una labor sindical muy meritoria en sus empresas y entornos, pero el poder sindical, como lo conocemos, se ha convertido en eso, en poder y en caciquismo, ¿no? En muchos casos, en mi opinión. Tú eres de los que Creo que además que... tendría que hacer autocrítica, Sí, sí. perdón, es que además los sindicatos parece que son intocables. Yo soy un defensor... Pues son intocables para gente de izquierda, el resto lo pone a parir. Ya, He es escuchado verdad. gente que me dice, Pero es lo mismo hay que- que disolver los Claro, sindicatos. claro. Digo, ¿qué hacemos? Claro. ¿Una empresa de patrones? Claro, efectivamente. No. O sea, yo defiendo que deben existir los sindicatos, pero creo que el sindicato actualmente ha perdido muchas veces su norte. Y su Tú razón me vas de a ser. corregir que eres un periodista riguroso, No, bueno. informado, y yo soy un prejubilado del periodismo hace muchos años. Pero si no me equivoco, el año pasado, yo creo que fue UGT, o comisiones, no me acuerdo cuál, UGT, que votó una resolución por la cual un secretario general no podía estar más de cuántos años, llevaba uno que llevaba 20 años. Sí. Quiero decir, ¿tú estás a favor de que un liberado sindical, un diputado, una quien no esté más que un periodo o dos y vuelva a esa actividad? Sí, ¿O sí. consideras que es dilapidar una experiencia como... Es que, claro, la verdad es que es una pregunta difícil de contestar, porque puede ser cierta una cosa y la contraria, ¿no? Pero sí que creo que tiene que haber mecanismos precisamente para que el sindicalista y el sindicato no se conviertan en lo contrario de lo que deben ser. Es decir, tiene que haber también mecanismos de control para los representantes del trabajador, para que no acaben representándose solo a sí mismos y sigan representando a quien se deben. Y la figura del liberado sindical, que en algunos sentidos creo que ha funcionado, a veces también se ha tomado casi como una especie de vacaciones en algunos casos. Yo lo he visto en empresas en las que he trabajado. ¿Cómo puede ser que en este país, y o sea, cuidado, Pero también es verdad que la lucha sindical requiere un tiempo. O sea, que luego le estás pidiendo a la gente que trabaje sus 8 o 10 horas por un sueldo miserable y encima dedique el tiempo libre que tiene, que es muy poco, con el cansancio que Sí, acumula, sin duda. a hacer una lucha sindical. Pero, por ejemplo, el daño que, y yo no voy a entrar a valorar, el daño que ha hecho este sindicalista histórico de que de golpe le encuentran 1 millón de euros. Ah, sí, pero ¿qué dices? Moral Santín, Sí, el de Izquierda Unida. sí. No, quiero decir, yo hablo con mucha gente joven que me dice... Villa, el de Asturias. El de Asturias, Vale, perdón. vale. Quiero decir, es que de golpe es como que mucha gente joven me dice, hay que disolver los sindicatos. Y digo, o sea, tú no te das cuenta que el sindicato, en lo que tú trabajes, seas médico, puta o lo que quieras, o camarero, habrá que cambiar el contenido. Claro. Es una herramienta, un bisturí sirve para cortar un cuello. Allá que el destripador teóricamente usaba un bisturí y también para salvar una vida. Pero ¿cómo se evita ese anquilosamiento, eso que nos ha pasado, que hace que estamos en ruina y encima como gilipollas y mirando? Tarjetas black, Claro. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se cura Pues esa mierda? con un espíritu siempre alerta. Yo creo que lo que nos ha pasado en todos estos años es que estábamos adormilados, ¿no? Adormecidos. Es verdad que en las épocas de bienestar es más fácil dejarse llevar por la corriente, ¿no? O sea, es más fácil echarse en la tumbona y dejarse mecer por las olas y por el viento. Pues, y quizá cuando pasen unos años y si se endereza el rumbo, que no parece fácil, de la sociedad se endereza el rumbo de lo que llevamos, a lo mejor la gente vuelve a perder un poco ese espíritu de vigilancia. Yo creo que siempre hay que estar, como dije al principio, y así cerramos el círculo, siempre hay que sentirse incómodo en el sitio. La pregunta la tenía hace mucho tiempo, pero como para el bloque anterior. Ahora es tu propio jefe en tu programa, que la gente subvenciona porque quieres. Ya no puedes echarle al jefe de arriba. ¿Dónde están los límites? ¿Quién los pones? Y si hay Pues en límites. realidad yo tengo jefes, o sea, tengo todos los que me pagan a mí, todos los que financian mi programa y lo sustentan, son mis jefes. O sea, con los límites del humor, de los que se ha discutido mucho últimamente, ¿cuáles son los límites del humor? Evidentemente la ley, o sea, tú no puedes traspasar unos ciertos límites que ya están establecidos, pero en realidad es el público el que establece cuáles son los límites. Si yo digo algo que a la gente no le gusta, a mí dejarán de seguirme, dejarán de pagarme y yo dejaré de poder hacer este programa y hacer lo que estoy haciendo. ¿Y Me habré cómo sabes, equivocado. cómo sabes lo que a la gente le gusta? Sobre todo lo que le Bueno, gusta a no, la gente, no, te gusta a ti. no es lo que a la gente le guste, sino que quiero decir que es lo que la gente acepta y quiere. O sea, yo no hago el programa tratando de agradar, complacer obviamente. a los que me escuchan, sino de ofrecer preguntas y de que ellos busquen sus propias contestaciones. Entonces, como volvemos todo el rato a lo mismo, o sea, la inquietud personal y el sentirse siempre en la cuerda floja, quizás es una sensación que, aunque a veces da vértigo y puede ser angustiosa,
Creo que es generadora también en fin, creo que de creación. ¿Por qué el jazz? Pues ¿Que a precisamente ti te por pega eso. más el rock, el punk? ¿Te pega más ¿A que le pega más el punk, Pablo? Su banda siempre son de un jazz vertiginoso, maravilloso. ¿A qué le pega más el punk? Bueno, a nivel como hijos de intelectual, puta, quiero decir. moriros, ese rollo así, ¿no? Por estética es más rockero, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, es que en realidad soy un rockero jazzero, o sea, que a mí me gusta no, muchísimo el rock. O sea, de hecho yo llego al jazz a través del rock. O sea, llego al jazz a través de gente que le gusta el rock y que habla perdón, a la gente del rock que le gusta el jazz y que habla de grandes tótems del jazz, y entonces empiezo a interesarme por Coltrane, por Miles Davis, y etcétera. Coltrane es que... Y a partir de ahí empiezo a investigar y a echar para atrás y ver de dónde viene todo lo demás. El jazz me gusta precisamente porque rompe todos los órdenes, ¿no? O sea, la improvisación absoluta dentro de un conocimiento y un criterio. O sea, el jazz no es una cosa ordenadamente desordenada. De hecho, la Alemania nazi prohibió el jazz porque era una subversión del orden establecido. O sea, esa manera de bailar tan salvaje, tan animal, tan carnal que tenía el jazz de baile de entonces, ¿no? El swing. El swing. Claro, lo prohibieron precisamente porque iba contra lo que ellos querían establecer, que era el orden militar, la línea recta. El jazz es ondulante, el jazz es muy poético, el jazz es ruptura. Penúltima pregunta, porque ya no nos queda casi tiempo. La última te la vas a hacer tú, sé que vete pensándola, pues te la vas a hacer tú y la vas a contestar tú, o la contesta Pablo, que es un monstruo. Un error que volverías a cometer, aparte de venir a este programa. Bueno, empecinarme en hacer lo que estoy haciendo, pese a que mi propio bien a veces me ha dicho que no lo haga, o incluso mi propio entorno, mi familia, me ha dicho que quizá por ahí lo único que estaba haciendo es dilapidar mi carrera como periodista, mis posibilidades, claro, o sea, yo al Niño final, con lo que tú vales, ¿no? sí, efectivamente, o sea, yo a mi madre se lo he hecho pasar muy mal. Ya, sí. De hecho, mi madre me decía, dice, hijo, tengo que apagar la radio cuando... me llegó a decir, yo creo que no deberías decir estas cosas que estás diciendo, y entonces yo le di este consejo, digo, mira, yo ya tengo una edad, así que si no te gusta lo que digo, es muy sencillo, apaga Pon la la radio. COPE, claro. Apaga la radio. Y la última te la haces tú. Lo siento, Pablo, pero es que es la mayor putada que se le puede hacer a un entrevistado, que se haga una pregunta, da igual, puedes inventarte cualquiera, que tenemos aquí 5 o 6 escritas. A ver... Es jodido, ¿eh? es jodido, preguntarse a uno mismo es muy complicado, ¿no? No, sí, es jodido. ¿Tú qué te preguntas cuando estás ahí en la cama de noche? Te despiertas. Aparte a las de decir, 5 es la mañana. primera vez que me pasa, digo, no, esa pregunta que te gustaría que te hicieran siempre, o sea, todos los que nos han entrevistado alguna vez, te mola, y sobre todo si eres periodista, ¿no? Que es una putada doble, ¿no? Claro. Ahora siempre tienes una pregunta y dices, ¿y por qué no me han preguntado esto, no? Claro. Es que, ¿qué te gustaría que te preguntaran? Bueno, pues ¿qué cambiaría de lo que he hecho y de lo que soy? ¿Qué cambiarías, Javier, de lo que has hecho y lo que eres? Dísela tú también, Pablo, a ver. ¿Cambiarías algo de lo que eres y de lo que has hecho? Pues en realidad sí, o sea, yo soy una persona en el fondo muy excesivamente tensa. O sea, vivo en una tensión permanente. O sea, aunque no sé si lo transmito o no, pero me gustaría relajarme. O sea, yo creo que nunca me he relajado del todo. O sea, tengo siempre una constante insatisfacción. O sea, ni siquiera cuando creo que hemos hecho algo que estaba bien y todo el mundo alrededor decía, esto está muy bien, disfrútalo, me ¿Quieres dejo más? llevar. No me dejo llevar. Yo creo que me gustaría dejarme llevar más, ¿no? Casi es un personaje de una novela mía, tío. Pues te vienes de fiesta con Pablo, con Escándalo y conmigo cualquier día y te dejas llevar. Javier Gallego Crudo, muchas gracias por ser el padrino, el primero, incluso soportar los problemas técnicos. Nada, ha sido un placer. Gracias Pablo Cortina, Eva Roja, Pili, Sa, toda la gente de aleatorio, todo el público. Y ahora me voy a despedir para allí, pero que este micro se me ha caído, lo tengo que soplar ahí. Y que es paradójico que siempre está cerca del fuego y siempre sigue regalando carne cruda, que cada uno la hace como quiera, ¿no? Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pablo, ¿quieres decir algo? ¿Por qué no va el suyo? Ah, vale. Yo era para despedirme nada más. Pues yo miro para allí, ¿vale? Es que esto va jodidísimo. Póntelo aquí abajo, póntelo aquí Sí, abajo. porque se porque- me... Sí, pero quiero decir que se te va a pillar igual la voz. Pues,
Gracias, perdonad los detalles técnicos, los problemas, y hubiéramos querido hacerlo mejor, no podemos, es lo que decimos siempre en la cama, pero que gracias a Javier, a todo el equipo, a un montón de gente que está en el auditorio como si no estuviera aquí, pero escuchando. El próximo programa, el invitado será Marwan. Tampoco hará un striptease integral, lo hará Pablo y yo. No, nadie va a hacer striptease integral más que anímico. Cabrón. Y muchas gracias por asomaros a este espacio, por venir, por verlo en internet a pesar de los fallos técnicos. Si algo salió mal, la culpa siempre va a ser mía. Muchas gracias y hasta la próxima. No, muy bien, muy bien. Ya no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz.